Muy buenos días, hermanos. Les saludo en el nombre precioso de Cristo Jesús. Hoy viernes 21 de mayo. Los 10 mandamientos. Muchos estamos familiarizados con este pasaje de la Biblia, porque siempre hemos escuchado, siempre, en el colegio, en la iglesia, obviamente, acerca de los 10 mandamientos. Primeramente, tenemos que tener algo en mente para poder comprender esto de los 10 mandamientos. Una parte de los 10 mandamientos tiene que ver con Dios, y otra parte de los 10 mandamientos tiene que ver con el hombre, con el ser humano. Y esto quedó resumido en lo que Jesús dijo en el Nuevo Testamento: amarás a tu Dios, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces hay mandamientos con relación a la verdadera fe y a la correcta y verdadera adoración a Dios, como también la forma correcta del proceder humano consigo mismo y con los demás. Para esto Dios dejó bien en claro entonces para la correcta fe, la correcta adoración a Dios, cuando Él dice: yo soy tu Dios, que te saqué de tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Esto es lo que no debían olvidar. El punto de partida: Jehová es Dios. No es un Dios, es Dios. Y por lo tanto Dios dice categóricamente aquí que no tendrán dioses ajenos, porque no lo hay. Y el diablo sabe pues que la manera de apartar al hombre de la verdadera fe es insinuándole que hay otros dioses. Es por eso que Dios dijo que no se podía hacer ninguna imagen de ninguna cosa que tenga que ver con el cielo, con la tierra o debajo de la tierra, como objeto de devoción, de adoración, ni siquiera inclinarse a ellas, ni honrarlas, por una razón muy grande. Yo soy Dios, dice el Señor. Soy fuerte, celoso, que en el caso de desobediencia, lo dice muy claro aquí, en el versículo 5, en caso de desobediencia, visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. No, amar a los ídolos es aborrecer a Dios, en otras palabras. Esto quedó muy bien marcado por las razones en las que el pueblo de Israel, el norte con Samaria y Jerusalén, Judá en el sur, fueron llevados a cautividad, es porque se apartaron de este mandamiento, dieron lugar a la idolatría. Entonces el Señor dice aquí en su palabra, en el versículo 7, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Esto queda muy, muy clarísimo. Por eso que si alguien toma el nombre de Dios para sus intereses personales, para engañar, etcétera, dice que no será exento al juicio divino. Hay un juicio de parte de Dios, no quedará como inocente. Y también entonces comienza aquí, a partir del versículo 8, todo lo que tiene que ver con nosotros. Y aquí nos dice: acuérdate del sábado para santificarlo. El sábado, el séptimo día, día de reposo,
Por un lado, porque es el día en el cual, dice la palabra de Dios, Dios descansó de seguir creando y también le dio al ser humano para que, uno, adore a Dios, segundo, descanse. Porque si no hubiera este día de reposo, el materialismo tomaría control del corazón del ser humano y por lo tanto el materialismo, como bien dice Pablo en el Nuevo Testamento, el amor a las riquezas es la raíz de todos los males. Y es entonces que Dios dice que ese séptimo día es para descansar, para honrar a Dios, de tal manera que quien no descanse no honra a Dios. ¿Por qué? Porque el materialismo está inundando su corazón. Por lo tanto, entonces, ya en el versículo 12, el Señor nos está diciendo cómo debe ser nuestra relación entre seres humanos que tenemos padres y tenemos madres. Que tenemos que honrarlos, dice la palabra de Dios. En consecuencia, tendremos larga vida. Esa larga vida significa bendición, significa que no hay condenación para aquellos que obedecen realmente a Dios. También nos va a hablar la ley de Dios de que el ser humano tiene que respetar al ser humano por más diferencias que puedan tener. No existe ninguna excusa o justificación para que alguien proceda a arrancarle la vida a otro ser humano. No matarás. Y entonces también nos lleva por otro lado el respeto mutuo que debemos tener en el caso de la consagración de la vida matrimonial de la familia. La manera como Dios dice aquí categóricamente es: no cometerás adulterio. Cuando el hombre, la mujer, los dos han formado el matrimonio, significa que ambos deben amar y respetar esa unión. Cuando esa unión se irrespeta, cuando ya otra persona viene a formar parte, entonces de alguno de ellos, prácticamente se ha ido contra el mandamiento de Dios, y lo que viene después es tragedia, es terrible. Tenemos que respetarnos. Tú tienes un matrimonio, respétalo. ¿Y cómo miras tú a las demás personas? Con ese mismo respeto. Y también el Señor nos enseña a que tenemos que respetar lo que otros tienen. Cuando nosotros comenzamos a mirar lo que otros tienen y desear lo que otros tienen, eso es envidia. Dios nos dice entonces que debemos trabajar para tener las cosas y que Dios ha prometido bendecirnos cuando trabajamos honestamente y no necesitamos nosotros desear, envidiar y coger lo que no es nuestro. También otra cosa muy importante que ayuda a las relaciones humanas es que nunca levantes un falso testimonio contra tu prójimo. Cuando se dice la verdad porque es la verdad, pero no podemos permitirnos nosotros de que para ver agraviada a otra persona sea yo quien dé un falso testimonio o que busque un falso testimonio. Por eso, mis queridos hermanos, decir siempre la verdad. Y algo que es muy importante en este decálogo es cuando dice: no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criado, ni su buey, ni su asno, ni ninguna otra cosa de tu prójimo. Y que guarda mucha relación con aquel mandamiento cuando dice: no cometerás adulterio, cuando se codicia la mujer de su prójimo. Por lo tanto, por una cuestión de valor, por una cuestión de mandamiento, de principio divino, es que nosotros tenemos todo lo que necesitamos.
Nosotros tenemos y Dios está dispuesto a darnos lo que realmente necesitamos. No tenemos que nosotros codiciar lo que otro realmente tiene. ¿Tienes una casa? Dios te la dio. ¿No tienes una casa? Ora a Dios para que te dé una casa, y con tu trabajo lo vas a poder lograr, y yo sé que Dios quiere y puede dártelo también. No hay necesidad de codiciar lo que otro tiene. ¿Tienes una esposa? No tienes para qué codiciar entonces la mujer de tu prójimo. Eso es dejar entrar en nuestro pensamiento el veneno, la carnalidad, la mundanalidad. Y tenemos que cuidar nuestra mente. No hay necesidad de codiciar. ¿No tienes mujer? Si llevamos el hilo de este texto, entonces busca una mujer. ¿No tienes marido? Busca un marido. Entonces tienes el derecho, como dijo Pablo, si a una mujer buscar un marido y un hombre buscar una mujer, y cásate. No tienes que codiciar, como tampoco no tienes que codiciar nada de lo que tu prójimo tiene. Todo lo que somos, todo lo que tenemos es gracias a Dios. Y estos mandamientos, este decálogo como nosotros lo conocemos, primeramente nos lleva a creer en el verdadero Dios, amar al verdadero Dios, obedecer al verdadero Dios, servirle al verdadero Dios. No tenemos por qué suplantar al único y verdadero Dios con otras adoraciones. Él es el único a quien debemos adorar, y esto lo sintetizó nuestro Señor Jesucristo en el Nuevo Testamento. Amarás al Señor con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, con toda tu alma. Luego viene la otra parte de los mandamientos, es que ama a tu prójimo. Cuando usted ama a su prójimo, cuando amas a tu prójimo, no tendrás que matarlo, ni pensar en la mujer de tu prójimo, ni quitar lo que él tiene, ni levantar falso testimonio contra él, etcétera, etcétera. Como a ti mismo, dice la ordenanza del Señor. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Mis queridos hermanos, los 10 mandamientos entonces contienen la verdadera adoración, pero también el correcto relacionarse entre los unos y los otros, y esa relación humana que glorifica realmente a Dios. Estos mandamientos son suficientes para que el hombre y la mujer correcta ame a Dios, se ame a sí mismo y ame también a su prójimo. Oremos al Señor. Te damos gracias, bendito Dios, Padre amado, por darnos tu palabra, y suficientemente, Señor, para comprenderla, a que seamos los correctos adoradores y que tenemos la verdadera fe en ti, Señor, el único Dios verdadero. Y gracias, Señor, porque nos enseñas a cómo debemos relacionarnos, Señor, como seres humanos. Gracias porque tus principios son claros. Ayúdanos a ser obedientes a tus principios, a tu palabra, y que realmente lleguemos a cumplir lo que nuestro Señor Jesucristo nos dijo. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Y amarás a tu prójimo como a ti mismo. A ti toda la gloria y la honra, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga, mis queridos hermanos.